Es un día histórico. Nuevamente el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia. La morenada canta. Y nosotros aquí ya se lo habíamos adelantado desde hace muchas semanas. La morenada canta incluso a través de muchos que no confiaron en el movimiento MÁS. La victoria es reconocida por los perdedores. Evo feliz, hay nuevo presidente, afirma, y los ciudadanos todos demostraron que creen en la democracia. La morenada, que ya no es color, sino sentimiento, danza en la nación. Y si usted es argentino, español, mexicano, vive en Estados Unidos, quédese, porque este programa toca en el fondo los que todos hablamos un español de unidad. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Hoy comencé el día acompañando al Tribunal Electoral y poniendo todo de mi parte para que tengamos una elección limpia y transparente. Aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el señor Arce y el señor Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. Janine Áñez, presidenta interina de Bolivia. Encuestas a boca de urna y sondeos rápidos no oficiales, pero con un grado de error matemático de más o menos 2% en el caso de la empresa Ciesmori, marcan una apabullante victoria para Luis Arce, candidato del partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo. Un día antes, el Tribunal Electoral suspendió el sistema de resultados rápidos preliminares oficiales. Habían instalado un nuevo sistema para que no ocurriera la caída del sistema y el polémico cambio en noviembre de 2019. El de hoy no pasó las pruebas de ensayo y el tribunal decidió no publicar el conteo rápido, una decisión que avaló la ONU. Evo se quejó de que podría haber fraude, pero los resultados preliminares y la aceptación de la propia presidenta de facto de Bolivia, Janine Áñez, mostrarían que la elección fue completamente limpia. Evo ganó, el partido MÁS ganó, y sobre todo su candidato presidencial, Luis Arce. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país. Hoy es un día histórico. Nuevamente el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia. El pueblo ha logrado resistir al golpe de Estado, con un gobierno de facto, 2 masacres, una administración de la pandemia marcada por la ineficiencia y la corrupción, varias postergaciones de las elecciones y la peor crisis económica de nuestra historia. El Tribunal Supremo Electoral continúa el conteo de voto por voto.
proceso que podría tardarse varios días en finalizar. Hasta entonces, el resultado será oficial y formal. Muchísimas gracias. Esta noche a Shadia Elizabeth, quien está de investigadora, al periodista en jefe, Ali Hosseini, y al coordinador internacional, que hoy ha corrido demasiado, Ali Maleki, y a todo el equipo de Detrás de la Razón. Y agradecerle pues al número 1. ¿Quién es el número 1? Usted ya lo sabe, usted, porque sin usted pues no somos nadie. Gracias. Está con nosotros en el estudio la ex embajadora de Bolivia aquí en Irán, Romina Pérez. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y en Bolivia tenemos a Pari Rodríguez, ex canciller de Bolivia allá en La Paz. Muchísimas gracias a los dos. Comienzo, pues primero las damas, comienzo contigo. Hay muchísimas preguntas. Yo les ruego que tengan respuestas cortas porque pues se nos acaba el tiempo, aunque el programa sea especial. Yo te pregunto, ¿este resultado demuestra que la elección del año pasado no hubo fraude? Exactamente, una primera constatación de esta elección demuestra que la única organización que hizo fraude es la Organización de Estados Americanos. Esa es una constatación porque ahora los votos inclusive han superado lo que estaba en el TREP, y esto es muy importante para el pueblo boliviano porque ratifica la vocación democrática no solamente del instrumento político, sino de la articulación de los movimientos sociales que están adheridos y representados en este movimiento. Voy con Pari. Pari, pues aquí hablamos de tú a todos porque nos tratamos de sentir iguales o tener igualdad, así que te voy a hablar de tú. Aunque no hubo votos, aunque no hubo fraude en la anterior elección, ¿por qué Luis Arce tuvo mucho más votos que Evo Morales? Por favor, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Está claro que la teoría del supuesto fraude fue una construcción de la derecha boliviana para derrocar al gobierno constitucional, para derrocar al gobierno del expresidente Evo Morales. La población boliviana el día de ayer ha demostrado con su voto de que no hubo ningún fraude y ha demostrado con su voto que Bolivia quiere retornar al camino de la estabilidad, quiere retornar al camino de la democracia y quiere un futuro para el país. Pues respuestas así, nos vamos a ir muy bien. A ver, Romina, vamos entrando a detalle. Siempre se acusó a la derecha internacional, orquestada por Estados Unidos sobre todo, de sabotear al MAS. En esta ocasión, ¿qué mecanismos usó Estados Unidos para tratar de sabotear esta elección? Bueno, es verdad, hay un antecedente muy grande desde Bolivia, desde que hubo el fracaso del golpe cívico prefectural, donde participan los mismos actores. Por ejemplo, Marinkovic, que lo nombró ahora últimamente ministro, la presidenta interina autoproclamada, era parte de ese golpe a la cabeza del embajador estadounidense. Entonces es la misma clase política que a través de las operaciones encubiertas de Estados Unidos se producen todo este tipo de acontecimientos. Está muy claro que en esta elección y en la anterior ha habido una injerencia, por ejemplo, el hecho de que se haya suspendido DIREPRE. ¿Por qué cambiaron el TREP al DIREPRE? O sea, tenemos información que esa instalación fue un apoyo también de USAID y por atrás la NED para montar ese equipo, pero felizmente la Organización del Pueblo Boliviano, donde denunció, primero, que no se iban a sacar las fotografías en el DIREPRE, segundo, no habían con certeza cuáles iban a ser las empresas que iban a fiscalizar y hacer auditoría. Entonces hubo toda una movilización de la sociedad, de nuestras organizaciones y sobre todo el movimiento al socialismo que denunció y pidió explicación al Tribunal Electoral por qué se estaba haciendo esa situación. Entonces, detrás de estas operaciones encubiertas que hace Estados Unidos a través de los voceros locales, porque toda la oposición estaba ligada anteriormente a la estrategia del golpe y obviamente esta nueva elección también han operado de esa forma con apoyo. Una cosa muy visible y clara es el viaje del ministro de gobierno hará 3 semanas, donde él dice estoy yendo a pedir apoyo por temas de seguridad del Estado, para un apoyo a la democracia, y toda esa fuerza del ejército, de la policía que ha invadido, viajó a Estados Unidos, se reunió con la OEA, se reunió con Mike Pompeo del Departamento de Estado, o sea,
¿qué imagen ha mostrado de la soberanía del país? O sea, ahí estaba obviamente la mano estadounidense, como siempre ha estado, porque no le interesa obviamente que el movimiento al socialismo esté una vez más en el gobierno. Aunque el Tribunal Electoral habría dicho o dijo que suspendió porque hicieron pruebas y no funcionaba, y entonces no iba a pasar lo que la vez pasada de que extrañamente cambió. Pero es que eso es una constatación. Mira, el año pasado, ¿cuál ha sido la explicación ahora del Tribunal Supremo Electoral? Que por fallas técnicas y además que no es un sistema fundamental. El más importante es el manual, el conteo de las actas, etcétera. ¿Por qué no se hizo eso el año pasado? Ellos anularon la elección, se dijo que había fraude, un fraude que además estaba siendo relatado antes de las elecciones. Y lógicamente, ¿por qué quemaron las actas de los tribunales electorales? Porque no han demostrado hasta el día de hoy con pruebas fehacientes lo que ellos pretendían demostrar, porque de las 3.000 actas que supuestamente analizó la OEA, solo 200 encontraron irregularidades formales y anularon la elección. Y con esto termino. ¿Por qué el día de ayer el presidente del tribunal dijo no es un sistema importante, lo más importante es el manual, el que vamos a contabilizar? Así no operaron el año pasado. Claro. Entonces, como hubo una fiscalización de la sociedad civil, nosotros sabíamos como Movimiento al Socialismo, las organizaciones sociales tenían todo un sistema también para hacer el seguimiento, sacar la fotografía. O sea, ya no era posible montar el fraude porque además ha habido una diferencia del 20%. Entonces se les desmontó absolutamente todo y es por eso 3 horas de silencio que puso en una situación tensa. ¿Y cuál era el plan B de ellos? Como les falló todo el procedimiento del DIREPRE, lo que podía falsearse las tendencias en el Tribunal Supremo Electoral, el plan B seguramente era, guardamos silencio, las organizaciones van a responder, van a salir, y ahí estaba todas las Fuerzas Armadas como en un estado de sitio para decir aquí están los revoltosos, los terroristas, todo ese discurso que ha manejado Murillo. Felizmente la educación del pueblo, la vocación democrática que tienen nuestras organizaciones y el MAS ha evitado esta situación. Y el voto, la democracia, el soberano se han puesto a las urnas para tener nuevamente una oportunidad para gobernar junto al pueblo y realmente sacar adelante al país de esta crisis multisectorial. Llama la atención que la empresa que hizo el sondeo del que estamos hablando y que le da apabullante victoria a Arce, pues es justamente de Santa Cruz. Correcto. Y además es manejada por intereses de la burguesía. Es muy importante. A ver, Pari, Evo Morales denunció falta de transparencia unas horas antes de la elección. ¿Qué pasó? ¿Hubo falta de transparencia? Yo creo que más allá de los cuestionamientos al Tribunal Supremo Electoral, lo importante es que el pueblo boliviano hizo sentir su decisión, el pueblo boliviano tomó la decisión correcta, y en ese marco nos quedamos con 2 elementos fundamentales. Primero, el día de ayer la población boliviana salió masivamente a votar, a participar, porque quiere un cambio de gobierno, quiere un gobierno que le dé certezas, necesita un gobierno que le dé seguridad. El primer elemento. Y segundo, pues los resultados son contundentes. No cabe ninguna duda con los resultados que se ha obtenido. El candidato ganador es Luis Arce Catacora, el presidente electo de Bolivia es Luis Arce Catacora. Ahora hemos concluido la fase del proceso electoral. El día de ayer ya ha concluido el conteo. Bueno, el conteo concluirá en 5 días, pero el día de ayer ya se han dado los resultados de las elecciones generales, y en ese marco lo que toca pensar a partir del día de hoy es en los próximos 5 años. Hay que organizar el gobierno, hay que organizar la estrategia, porque en este momento el país sufre, el país pasa por hambre y el país tiene muchas necesidades, y el gobierno tiene que ocuparse de atender estas necesidades. En ese marco, nuestro presidente electo, Luis Arce Catacora, ya está trabajando en organizar el equipo, está trabajando en la estructuración del órgano ejecutivo, y creo que eso es lo que hay que priorizar en este momento. Bien, tengo varias preguntas, sé que tienes más compromisos, yo te agradezco que estés con nosotros. Pari, ¿hay posibilidad de que los resultados oficiales del Tribunal Electoral contradigan a los sondeos que no son oficiales? De manera oficial, como sabemos, se sigue contando los votos, esto va a tardar incluso días. Dicen, ¿qué pasaría si al final el resultado oficial no da como ganador a Arce? O sí lo da, pero lo manda a la segunda vuelta, por favor.
No, no existe ninguna posibilidad porque primero ya las empresas encuestadoras que han hecho el conteo en boca de urna lo han hecho sobre la base de un 95%. Eso ya da la garantía de que pues el margen de error es muy, pero muy pequeño. Segundo, también nosotros tenemos un conteo interno, hemos diseñado toda una estrategia digital para poder hacer el conteo de votos y coincide plenamente con aquello que se ha publicado el día de ayer a través de las encuestas de las empresas encuestadoras. Entonces eso nos permite mostrar que los datos que tenemos son datos fidedignos, son datos creíbles y el triunfo de Luis Arce Catacora, el presidente electo, pues lo que toca ahora es esperar los resultados oficiales electoral para ya dar la formalidad legal y para se nos está cortando ahí la comunicación. Yo te pregunto, Romina, a ver, es evidente que Luis Arce es el ganador. ¿Cuál fue el error de Yanín Áñez? ¿Cuál fue el error de la derecha que prometían vencer? Hasta se fue Yanín de la terna para darle más fuerza a la derecha. Bueno, primero que el error de la derecha es ser primero conspiradora, ¿no? Porque promocionaron el golpe de Estado. Segundo, no haber tenido la capacidad de mostrar en este corto año de gestión que han tenido una gestión transparente, eficiente, que muestre que son una alternativa tanto en la gestión de gobierno como en el proyecto político al MAS. Pero ¿qué es lo que han hecho? Realmente han dado un viraje en las políticas de Estado, en las políticas de gobierno, han empezado a hacer ya tratativas para seguir liquidando nuestras empresas bajo el modelo neoliberal que ellos tienen. Han contraído estos créditos que la Asamblea tanto se opuso, que son créditos condicionados, por ejemplo, es decir, todo un modelo entreguista, proimperialista. Pero el error fundamental en realidad es la poca capacidad de vínculo que tiene estas fuerzas políticas conservadoras con lo plurinacional, con la diversidad. Si tú te fijas en los discursos de los candidatos, para ponerte un ejemplo, Carlos Mesa, que supuestamente representa a la ciudad de La Paz, en la ciudad de La Paz el padrón electoral de 1 millón y pico, 860 se han identificado como aymaras, porque nuestro padrón electoral tiene una identificación de identidad. Y ese 860,000 personas identificadas como aymaras, ninguna, la derecha ni Carlos Mesa, ha tenido un discurso que lo vincule, un discurso inclusivo. Siempre los discursos han sido excluyentes y es más, cuando cierra la campaña se estrella contra un líder histórico que es Evo Morales, por ejemplo, un líder histórico que es aymara y dice never in the life, además en ese lenguaje. Mientras que nuestro vicepresidente, por ejemplo, David Choquehuanca, que es originario de estas comunidades aymaras, con la lengua, con el lenguaje, todo el poder inclusivo que tiene el movimiento al socialismo con la diversidad, es lo que nos hace fuerte. Entonces la derecha ha manejado un discurso excluyente desde el gobierno que decían, estos salvajes, estas bestias humanas, esta raza maldita. Entonces lo que corresponde ahora por vocación política del movimiento al socialismo es trabajar en la inclusión. Entonces uno de los errores básicamente ha sido ese. Y otro. Déjame porque se tiene que ir el ex canciller. Ahorita me dices el otro, no se te olvide, por favor. Pari, hay dos preguntas importantes. ¿Hay posibilidad de que veamos disturbios en las calles, violencia, represión, ataques de falsa bandera, manifestaciones reales o falsas, estos disturbios, o ya el riesgo fue completamente eliminado, por favor? Pues frente a los anuncios del gobierno golpista de que el día de las elecciones se iba a dar acciones violentas, de que iba a haber enfrentamientos entre bolivianos, más allá de esos falsos anuncios, el pueblo boliviano ha demostrado que tiene una vocación democrática, tiene una vocación pacífica y ha asistido con tranquilidad a todos los recintos electorales a emitir su voto y ha tomado la decisión correcta y ha tomado la decisión más efectiva, una decisión que le da futuro a Bolivia en los próximos 5 años. Bien, Romina me estaba hablando de pues todo este entreguismo, esta política neoliberal,
esta falta de inclusión para las clases populares por parte de la derecha, pero sin embargo hay gente que le cree. Yo te pregunto, con los resultados que dan una aplastante victoria al partido MAS, también podemos ver otra cosa. Si sumamos a los perdedores de la derecha, podemos ver que Bolivia está dividido, un poco más de la mitad para Arce y casi la mitad para la derecha. ¿Cuál es la causa de esta división que sería pues casi la mitad del país? Obviamente que Bolivia es un país que arrastra desde su fundación una división entre las mayorías marginadas de los asuntos del Estado y la minoría administrando y gobernando el país. Exactamente en estos últimos 10 meses se ha dado esta situación. Nuevamente las mayorías fueron marginadas del asunto público, fueron marginadas de las políticas públicas y eso generó una gran reacción. Ya le decía hace unos minutos, ha terminado el proceso electoral. Creo que el día de ayer Bolivia le ha dado un gran ejemplo al mundo de cómo se deben resolver las diferencias políticas, le ha dado un ejemplo al mundo de qué manera se puede buscar un reencuentro entre hermanos y hermanas. En ese sentido, nosotros creemos que el día de ayer ha sido el momento más importante del reencuentro de los bolivianos y las bolivianas, ha sido el momento en que hemos podido definir a través del voto, hemos podido definir por la vía democrática cuál debe ser el camino que debe seguir el país. Nuestro candidato Luis Arce, ahora ya presidente electo, ha sido muy claro: buscaremos la unidad de todos los bolivianos, buscaremos la reconciliación de todos los bolivianos, porque eso es lo que corresponde en una sociedad tan plural como es Bolivia. Respetando nuestras diferencias, respetando la identidad de nuestros pueblos, pues ahora nos toca unirnos para construir un futuro mejor y para construir además las proyecciones de futuro para Bolivia, porque queremos que Bolivia siga siendo un país próspero, un país en crecimiento y un país que se destaque en cuanto a desarrollo humano, en cuanto a superación de la pobreza en relación a otros países. Estamos trabajando para ello y, como le decía, nuestro candidato Luis Arce, ahora presidente electo, está trabajando ya en la reestructuración del Poder Ejecutivo y también está ya trabajando en la estructuración de su equipo de apoyo. Pari Rodríguez es canciller de Bolivia allá en La Paz. Te agradecemos mucho. Felicidades. Gracias. Romina, muchísimas gracias. Antes que se vaya, espera, no te vayas, Pari. Antes, está aquí hermano, yo a través de ti, primero buenas noches, todo mi cariño, un fuerte abrazo a nuestros candidatos ganadores y a través de ti a todo el pueblo boliviano, que realmente estamos muy, muy agradecidos de esa capacidad y vocación democrática que han demostrado el día de ayer. Un abrazo, estimado compañero, hermano, y éxitos en esta gestión. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Gracias, gracias. Romina, tendrás algunas cosas que agregar por lo que estaba diciendo Pari, y además recuerda que ibas a hablar del segundo error, por favor. Mira, la conducción del Estado, tiene que haber conducción y dirección, y tiene que haber liderazgo. Entonces, Yanine Áñez no tenía ningún tipo de liderazgo. O sea, como autoproclamada, o sea, tú no puedes tener el arte del timonel de una situación, de una sociedad polarizada. Nadie la eligió. Claro, nadie la eligió. Entonces, esa falta de liderazgo ha hecho que se caracterice el gobierno y ha demostrado ante el mundo entero que quienes en verdad eran los autoritarios, los dictadores, los que violaron los derechos humanos, era esa camada de la derecha histórica del país que siempre se excluyó a la mayoría de la población. Entonces han sido muchos errores, sobre todo la gente que tenía expectativa se ha decepcionado, aquel sector social de las capas medias que algún momento cerraron los ojos por la modalidad como se asume el poder, vieron que la gran corrupción que ha hecho este gobierno, 54 casos de corrupción en pleno manejo de una pandemia, no supieron gestionar la pandemia, lucraron con la muerte de la gente, no se atendió, entonces cerraron el año escolar, no se atendieron las necesidades de la población, prácticamente la cuarentena fue un estado de sitio donde las familias no tenían que comer.
Entonces demostraron realmente que no tienen una capacidad en el arte del timonel. Los liderazgos se construyen, Roberto, los liderazgos son históricos. Entonces, una señora que no tenía ninguna trascendencia, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa como senadora, nunca fue una persona destacada, digamos, ¿no?, que asume el poder del Estado, realmente fue un títer porque todo lo que hizo este gobierno en el ámbito de la política internacional, que no era su correspondencia, porque era un gobierno de transición que solamente debió convocar a las elecciones. Pero ¿qué hicieron? Definieron políticas en el marco del relacionamiento internacional, rompieron con las alianzas que nosotros habíamos constituido por 14 años. La forma como, por ejemplo, cómo nos bajaron a nosotros los embajadores. Yo recibí mi memorándum de baja un 17 de noviembre, pero el memorándum de baja decía usted desde el 15 de noviembre ya no está en sus funciones, entregue la oficina. Entonces, bastantes atropellos que han hecho, que no han respetado, digamos, una institucionalidad y que nos estamos enterando que han liquidado todos los recursos que tenía el Estado. Habían pagado consultorías de más de $5 millones, ¿para qué? ¿Consultorías para qué? Pues eran de los primos, ¿no? A ver, con lo que estás diciendo, hay analistas bolivianos que dicen que la causa de la victoria de Luis Arce y de que tuvo muchísimos más votos que Evo es la siguiente, dicen varios analistas, te leo. Uno, que si bien hubo fraude el año pasado, la imagen de Evo estaba desgastada. Dos, muchos estaban desencantados al ver que tenía ambición de seguir en el poder. Tres, el gobierno golpista, el gobierno de facto, demostró ser corrupto e inepto. Resultado entonces, el electorado dijo, si esta es la alternativa, mejor me regreso corriendo y con más gusto al MAS. ¿Qué piensas de esto? Yo creo que es correcto porque la gente ha tenido 11 meses para hacer comparaciones en gestión. En nuestro gobierno, estabilidad económica, crecimiento económico, inclusión, gobernabilidad, excepto todo el conflicto que se desató con el golpe de Estado. Entonces, la gente tuvo la oportunidad de hacer comparaciones en primer lugar de gestión. Entonces, la economía se ha ido al tacho, de acuerdo al Banco Mundial va a haber una pérdida tremenda, va a bajar el PIB, el desempleo se incrementó, pero lo peor de todo ha sido que al gobierno no le interesaba una solución democrática como ha mostrado la madurez del pueblo, porque la viene postergando 3 veces consecutivas las elecciones y ha sido la movilización del pueblo, porque era, si se queda Yanine, peor está la gestión sanitaria. O sea, necesitamos cambiar para que venga un gobierno legal y legítimo y que pueda hacer una política de gobierno para atender el tema sanitario de la pandemia. Segundo, la gente tiene hambre en las calles. En nuestro gobierno no había esa situación, había mucha demanda, se creció el mercado interno, etcétera. Y además tenemos una figura icónica como presidente, que es Luis Arce Catacora, que como ministro de Economía fue el conductor, si tú quieres, de este modelo que fue muy exitoso. En relación a lo que dices, las 2 primeras preguntas que relacionan al liderazgo de Evo, internamente como MAS, nosotros hemos hecho una reflexión muy fuerte y evidentemente, por ejemplo, el referéndum, volver la postulación fue un error, aunque no fue ilegal, fue un error político y lo asumimos, ¿no? Pero de ese mismo error no aprendió la derecha, porque si ellos ganaron en el referéndum con 51%, claro, eso los envalentó, si tú quieres, ¿no? Entonces, pero esa derecha antes hubo unida. Pero en la elección del 19 nuevamente se desarticulan. ¿Y qué te muestra eso? Que no hay una visión de país conjunta, ni entre ellos. Entonces, ¿cómo van a gobernar un país que es tan diverso? Claro. Y mucho más como su visión de país, su visión de clase, de castas, que durante la República solamente se distribuyeron el poder y excluyeron a la mayoría? Si tú escucharas las redes... Déjame ir antes del corte. La segunda parte, búsquela ahí en YouTube porque nosotros seguimos aquí.